Hay números que el periodismo convierte en datos y la historia convierte en cicatrices. Más de 1.500 muertos en Irán, más de 1.000 en el Líbano, 15 en Israel, 13 soldados estadounidenses, civiles en tierra y en el mar, en el Golfo Pérsico, en barcos y puertos, en casas que ya no existen. Estos no son datos abstractos, son padres, madres, hijos, vecinos, estudiantes, trabajadores, son vidas que tenían historia antes de convertirse en estadística. Irán carga con el mayor número de víctimas. Más de 1.500 personas han perdido la vida, una cifra que sigue siendo provisional y que, dado el estado del acceso a la información en el país, podría ser considerablemente más alta. El perfil de las víctimas es diverso. Hay combatientes, pero también hay civiles. Hay personas que murieron en ataques directos y personas que murieron por el colapso de servicios esenciales, hospitales sin suministros, ambulancias que no llegaron a tiempo, centros de salud que quedaron atrapados en zonas de combate o sin electricidad. La historia de los conflictos modernos enseña que las cifras oficiales de bajas tienden a subestimar la realidad durante las fases activas del combate. Los registros se interrumpen, los hospitales se saturan, las familias entierran a sus muertos sin reportarlos. Los gobiernos tienen incentivos políticos para minimizar el impacto visible de la guerra. Irán, además, es un país que en este momento ha cortado deliberadamente su propio acceso a Internet. Eso significa que la documentación de lo ocurrido está siendo suprimida en tiempo real. Los periodistas no pueden entrar con libertad. Las organizaciones humanitarias enfrentan restricciones. Los testigos no pueden transmitir lo que ven. Lo que sabemos sobre las 1.500 muertes es, probablemente, solo una parte de la verdad. El Líbano no es un participante nuevo en conflictos regionales. Su historia reciente está marcada por décadas de guerra civil, ocupaciones extranjeras y ciclos de violencia que han dejado al país en un estado de fragilidad estructural permanente. Más de 1.000 muertes en el Líbano representa una tragedia con capas de complejidad. El Líbano es un país pequeño con una población de alrededor de 5 millones de personas. 1.000 muertos equivale a un porcentaje de su población que, aplicado a naciones más grandes, daría cifras de decenas de miles. El Líbano también es un país donde los sistemas estatales de apoyo son débiles o inexistentes para grandes sectores de la población. No hay una red de seguridad social robusta. El sistema hospitalario lleva años en crisis. La economía colapsó y aún no se ha recuperado. Los civiles libaneses enfrentan la guerra desde una posición de vulnerabilidad extrema. Los desplazados del sur del país, región que históricamente concentra los episodios más intensos de violencia, se suman a una ya enorme población de refugiados y desplazados internos. El daño a la infraestructura civil multiplicará el costo humano del conflicto mucho más allá de los muertos directos en combate. 15 muertos en Israel. La cifra es significativamente más baja, lo cual refleja en parte las capacidades defensivas israelíes y en parte la naturaleza geográfica del conflicto. Pero 15 muertos en Israel no son 15 abstracciones, son 15 familias destruidas, son 15 funerales, 15 historias truncadas, 15 nombres que sus comunidades recordarán durante generaciones. El impacto psicológico en la población es también un componente del costo humano que los números no capturan. Vivir bajo la amenaza de ataques con misiles, pasar semanas en refugios, ver a los hijos crecer en medio del sonido de sirenas, todo eso deja marcas que no aparecen en los registros de víctimas mortales, pero que moldean a las personas y a las sociedades por décadas. 13 soldados estadounidenses muertos, varios civiles más en tierra y en el mar, en la región del Golfo Pérsico. Para las familias de esos 13 soldados, el conflicto tiene un nombre, una fecha, un lugar. Son hijos de ciudades que nunca imaginaron que sus hijos morirían en un mar que jamás habían visto antes de alistarse. Sus muertes activan mecanismos de duelo colectivo en sus comunidades de origen, pero también abren preguntas sobre el rol de los Estados Unidos en un conflicto que, desde la perspectiva de muchos ciudadanos americanos, ocurre lejos de casa. Los civiles muertos en el Golfo, en barcos comerciales, en instalaciones portuarias, en zonas de tránsito, representan el costo que paga la economía global cuando las grandes rutas de comercio se convierten en escenarios de guerra. La plataforma NetBlocks
ha documentado que el apagón de Internet en Irán ha alcanzado 24 días consecutivos, superando las 552 horas de desconexión. Para quienes vivimos con acceso cotidiano a Internet, esa cifra puede sonar como un inconveniente técnico. No lo es. Es una amputación. Pensemos en lo que Internet hace en la vida de una persona hoy. Es el canal por el que familias separadas por fronteras saben que sus seres queridos están vivos. Es el medio por el que periodistas documentan lo que ocurre. Es la plataforma donde activistas organizan resistencia. Es el sistema por el que médicos acceden a protocolos de emergencia, bancos procesan transacciones, empresas funcionan, escuelas enseñan. Cortar Internet en un país en guerra no es solo un acto de censura, es un acto de oscurecimiento deliberado. Es crear las condiciones para que ocurra lo que no puede ser visto, para que muera lo que no puede ser documentado, para que se cometan abusos sin que quede registro. Los gobiernos autoritarios han aprendido en los últimos años que el control de la información es tan estratégico como el control del territorio. Las primaveras árabes mostraron el poder de las redes sociales para organizar protestas masivas. La respuesta de muchos gobiernos fue desarrollar la capacidad técnica y legal para desconectar a sus poblaciones cuando lo consideraran necesario. Irán ha sido pionero en este campo. El país ha construido una red doméstica paralela que puede funcionar de manera autónoma cuando las conexiones al Internet global son cortadas. Esto permite al Estado mantener algunos servicios funcionando para la población interna mientras bloquea el flujo de información hacia y desde el exterior. El resultado, durante un conflicto armado activo, es devastador para la verdad. Las imágenes de hospitales destruidos no salen del país. Los testimonios de sobrevivientes no llegan a audiencias internacionales. Las violaciones de derechos humanos no pueden ser documentadas en tiempo real. La narrativa del gobierno se convierte en la única narrativa disponible para muchos medios internacionales. Eso no significa que no haya información, significa que la información tiene un precio muy alto para quienes intentan obtenerla o transmitirla. Detrás de las 552 horas de apagón, hay historias que no serán contadas hasta después, si es que alguna vez son contadas. Está la madre que lleva semanas sin saber si su hijo, que estaba en el norte del país cuando comenzaron los bombardeos, está vivo. Está el médico que no puede acceder a bases de datos internacionales para tratar a un paciente con una condición rara. Está el periodista que tiene fotografías de crímenes de guerra en su teléfono, pero no puede enviarlas a ningún lugar. Está el pequeño empresario que no puede procesar pagos, contactar proveedores o acceder a su propia banca en línea. Está también el joven que intenta entender qué está pasando en su propio país y solo tiene acceso a los medios estatales que dicen una cosa, mientras los rumores en las calles dicen otra. La desinformación prospera en el silencio. Cuando la información verificable no puede circular, el miedo, los rumores y la propaganda llenan el vacío. Eso tiene efectos reales sobre el comportamiento de las personas. Decisiones de huir o quedarse, de confiar o desconfiar, de cooperar o resistir. Las autoridades iraníes han arrestado a más de 460 personas acusadas de llevar a cabo actividades en Internet para crear miedo y promover propaganda del enemigo. La formulación es reveladora. Crear miedo y promover propaganda del enemigo son categorías lo suficientemente amplias como para incluir virtualmente cualquier cosa. Compartir noticias internacionales, publicar fotografías de zonas afectadas, expresar dudas sobre la versión oficial de los hechos o simplemente decir tengo miedo en una red social. El uso de estas categorías difusas y peligrosamente amplias no es accidental. Sirve para crear un efecto de silenciamiento que va mucho más allá de los 460 arrestados. Por cada persona detenida, hay decenas, probablemente cientos, que decidieron no publicar, no compartir, no hablar. El objetivo del arresto masivo no es solo castigar a los 460, es enseñarle a toda la población que el silencio es la única opción segura. No conocemos los nombres de la mayoría, no conocemos sus historias, sus ocupaciones, sus edades. El apagón de Internet impide que esa información salga con fluidez, pero la experiencia de represiones similares permite trazar un perfil probable. Estas detenciones masivas tienden a capturar a activistas y periodistas con audiencias establecidas, que son targets prioritarios porque tienen el mayor alcance.
capturan a ciudadanos comunes que publicaron algo que se viralizó o que llamó la atención de los algoritmos de monitoreo estatal. Capturan a personas cercanas a redes de oposición, detenidas como forma de presionar a sus contactos. Y en algunos casos, capturan a personas arrestadas casi al azar, como demostración de que nadie está completamente a salvo. Las condiciones de detención en Irán han sido documentadas por organizaciones de derechos humanos como gravemente deficientes. Hay reportes históricos de torturas, de aislamiento prolongado, de negación de acceso a abogados. En el contexto de un conflicto activo y un apagón informacional total, la situación de los detenidos es especialmente vulnerable. Lo que describe la situación iraní es un modelo de represión que combina tres elementos que se potencian mutuamente: el apagón de conectividad, que impide la documentación externa; el arresto masivo, que intimida a la población interna; y el encuadre legal difuso, que da cobertura jurídica a la represión. Este modelo no es exclusivo de Irán. Ha sido utilizado, con variaciones, en Bielorrusia, en Myanmar, en Etiopía, en Cuba. La comunidad internacional ha tardado en desarrollar respuestas efectivas, y mientras esas respuestas no llegan, las personas pagan el precio. El conflicto que estamos describiendo no surgió en el vacío. Es el producto de décadas de tensiones acumuladas, de competencias geopolíticas entre potencias regionales y globales, de disputas territoriales y religiosas con raíces históricas profundas, y de decisiones políticas que desembocaron en violencia abierta. Entender el contexto no significa justificar ninguna de las muertes. No hay contexto geopolítico que haga que la muerte de un civil sea menos trágica. No hay narrativa estratégica que compense el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. Pero entender el contexto sí es necesario para pensar en salidas. Los conflictos no terminan solo por agotamiento físico. Cuando terminan de forma duradera, cuando las partes encuentran un camino hacia arreglos políticos que hagan la paz más atractiva que la guerra. Ese camino, en este momento, parece muy lejano. El conflicto en el Golfo tiene también dimensiones económicas que amplifican su costo humano. La región concentra una proporción significativa del tráfico marítimo global de hidrocarburos. Las interrupciones en las rutas del Golfo tienen efectos en cadena que llegan a países que están a miles de kilómetros del conflicto. Los precios de la energía suben, las cadenas de suministro se interrumpen, los países más dependientes de importaciones de alimentos y combustibles, muchos de ellos naciones en desarrollo, pagan un precio que no eligieron pagar y sobre el que no tienen ningún control. La guerra en el Golfo no es solo la guerra de quienes pelean, es también la guerra de quienes se quedan sin combustible para sus generadores en hospitales de otras latitudes. Es la guerra del campesino que ve subir el precio de los fertilizantes. La interconexión de la economía global convierte cada conflicto regional en un problema de alcance planetario. Las cifras de muertos son, de alguna manera, las más fáciles de contar. Hay cuerpos, hay registros, hay funerales. La muerte, en su brutalidad concreta, deja evidencia. Lo que los números no cuentan es mucho más amplio. No cuentan a los supervivientes con traumas que los acompañarán por el resto de sus vidas. No cuentan a los niños que crecerán con el sonido de los bombardeos grabado en su memoria. No cuentan a las mujeres que sufrieron violencia durante el conflicto, un crimen que suele quedar oculto mucho después de que terminen los combates. No cuentan a los hombres que volvieron de zonas de combate con el alma rota. Los estudios sobre conflictos armados muestran consistentemente que el número de personas con secuelas psicológicas graves supera varias veces al número de víctimas mortales. Por cada muerto en este conflicto, hay decenas de personas que cargarán el peso invisible de lo que vivieron. Tampoco los números cuentan el futuro que se perdió. Las escuelas cerradas, los años de educación interrumpidos, las carreras que no se desarrollarán porque el contexto lo hizo imposible. Los matrimonios que no ocurrirán, los hijos que no nacerán, los negocios que no se construirán, los libros que no se escribirán. La guerra destruye presente, pero también destruye futuro. Y el futuro destruido de una generación se convierte en el presente empobrecido de la siguiente. Leer estas cifras no es neutral. Hay algo que la ética nos exige cuando tomamos conocimiento de que más de 2.500 personas han muerto en un conflicto
que toda una nación ha sido silenciada durante 552 horas, que más de 460 personas han sido arrestadas por hablar. Lo que nos exige no es necesariamente una acción política concreta. Lo que nos exige, como mínimo, es no mirar hacia otro lado. Es resistir la tentación de reducir la complejidad a caricaturas de buenos y malos, de ver en las víctimas solo instrumentos de una narrativa geopolítica y no personas con dignidad propia. Es reconocer que el apagón de Internet en Irán no es solo un dato técnico, es la supresión deliberada de la humanidad de millones de personas, su reducción a objetos de un Estado que no quiere que el mundo los vea. Es entender que cada uno de los 460 arrestados por crear miedo tenía un nombre, una familia, una voz, y que esa voz fue silenciada por el crimen de intentar decir la verdad. Es comprender que las 1.500 muertes en Irán, las más de 1.000 en el Líbano, las 15 en Israel, los 13 soldados estadounidenses y los civiles del Golfo son todas tragedias igualmente reales, igualmente irreversibles, igualmente merecedoras de duelo y de esfuerzo por evitar que se repitan. El balance humano de este conflicto, hasta hoy, es insoportable. La única respuesta digna es no olvidarlo.